Hice un esquema basado en un artículo del IGME 12 por Font, Trigueros, Vadillo y Rubio. Aquí está la dirección. Acerca de una descomposición genética para la adquisición del concepto de la derivada. Este diagrama lo pueden encontrar en esta dirección. No lo voy a explicar todo. Ahí ustedes pueden ver alguna de sus partes si van a ese diagrama. Y yo me voy a brincar solamente a una parte que les quería platicar, donde quería plantear un problema. La idea es que esta descomposición genética nos va guiando hacia cómo el estudiante puede llegar a comprender de manera muy buena el concepto o adquirir el esquema de la derivada o el objeto de la derivada, ¿no? Entonces, me brinco toda esa parte. Hay creación de objetos, hay procesos y hay esquemas. Entonces, me voy a pasar a casi al final, donde el alumno ha creado el objeto de la derivada, que lo ponemos aquí, la derivada en un punto, de diferentes perspectivas, por ejemplo, como la pendiente de la recta tangente a la gráfica, o como un límite de razones medias de cambio, o como límite de diferencias divididas, o en términos de B y A o en términos de H, ¿no? Con ello, pues crea la posibilidad, un proceso que es la posibilidad de calcular la derivada en un punto, y con ello el objeto, función derivada. Aquí es donde yo quería plantearles la problemática. El asunto es que los exámenes tradicionales de cálculo diferencial integral se basan primordialmente en esta parte. O sea, calcular la derivada de diferentes funciones, las reglas de diferenciación como propiedades de la derivada. Una parte muy amplia de los exámenes están en esta parte. Después, pues, ligan con el esquema de la derivada con posibilidades de evolucionar, es decir, cuando la aplicamos a diferentes casos, pero los alumnos no han logrado este objeto o este objeto de reglas de diferenciación. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar en estas acciones, de calcular la derivada de diferentes funciones, esta acción requiere otros esquemas u objetos, por ejemplo, los esquemas de la variable, que también estudia María Trigueros, una de las autoras del artículo que les menciono, y no lo tienen no está completo en los estudiantes. Entonces no podemos trabajar con estas acciones o con estos procesos de diferenciación. No es posible. Entonces, lo que planteo es, desde esta perspectiva de la descomposición, de la teoría APOS, haciendo una descomposición genética para la adquisición del concepto de derivada, pues se plantea dónde está el problema de los prerequisitos en los estudiantes de cálculo diferencial integral. Bueno, dándome una vuelta en ese artículo, pues también me encuentro que ellos pues también hablan desde la aproximación ontosemiótica, que bueno, he leído poco de ella, pero me parece que desde esa aproximación, que tiene su propia teoría, que le dicen teoría de las configuraciones didácticas, sí hablan acerca de las concepciones erróneas o de los errores que cometen los estudiantes. Porque desde teoría APOS en los artículos se habla poco de eso, al menos los que yo he visto. También en la socioepistemología se habla poco de los errores o de las concepciones erróneas que tienen los estudiantes. Se habla poco, o sea, no se trata el tema de lleno, que es lo que aquí preocupa, ¿no? O sea, y digo, bueno, lo planteo como concepciones erróneas porque a final de cuentas, si un estudiante no sabe simplificar una expresión algebraica o trabajar con ella, manipular los objetos que hay en esa, o las literales que hay en una expresión algebraica, pues
tiene concepciones erróneas o errores, ¿no? Así lo planteo ahorita, quizá después desde una perspectiva más completa podríamos llamarle de otra manera. Bueno, entonces ese es mi problema y para eso creo que podría servir estudiar varias teorías para ver cuál nos puede dar luz sobre ese problema, para entender cómo hacer para que los estudiantes logren estos objetos, el objeto de reglas de diferenciación, el objeto de la definición de derivada, el objeto de la función derivada y tengan se vaya consolidando el esquema de la derivada. Bueno, entonces estoy a su disposición para comentarios y preguntas. Gracias.